la respuesta que ellos dieron fue: tenemos que ser fiel al Evangelio, fiel a Jesús, antes que a los poderosos de este mundo. Alficheli, que no era un cura tercermundista, sino que era un sacerdote católico sensible, inserto en un barrio como Belgrano R, aristocrático y plagado de gente vinculada a los militares, él se atrevió a decir en su sermón que quienes, desoyendo los lamentos de las familias argentinas que buscaban a sus hijos, se aprovechaban comprando muebles de desaparecidos, haciendo negocio con la desgracia ajena, eran cucarachas. Una cosa es convivir y otra cosa es querer meterse en lo que no le toca. La cristiandad se acabó, gracias a Dios. La Iglesia dice lo suyo, no se calla nada de lo que tiene que decir, pero el gobierno es el gobierno y hace lo que cree que debe hacer. Ellos fueron reunidos en la sala de comunidad y ahí, identificados con sus documentos al lado, fueron ametrallados por varias armas largas porque se encontraron balas de diferentes calibres. Me parece muy interesante la frase de la mamá de uno de ellos, de la madre de Alficheli, una mujer anciana en aquel momento, cuando dijo, en el momento que le dio la noticia: prefiero ser la madre de uno de los muertos a ser la madre de uno de los asesinos. A nosotros aquí en el Buenos Aires Herald no nos cabe duda de que el 4 de julio fue una consecuencia directa de la bomba del comedor. El director del diario en esa época, Robert Cox, encontró en la pared, digamos, un graffiti que decía: esto va por los muertos en el comedor. Ese graffiti, para los que fueron después periodistas que volvieron al lugar donde habían sido muertos los Pallotti, había desaparecido. Y uno de los problemas que tuvo el diario y el director en ese momento fue el reproche del gobierno por haber citado ese grafiti. Durante 1976, más de 15.000 ciudadanos detenidos, torturados, muchos de ellos asesinados o desaparecidos, evidenciaban el peso de la represión que dificultaba la movilización de masas y el accionar guerrillero. El 19 de julio de 1976, el día previo a su salida del país, Mario Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue asesinado. Se había decidido que la dirección del PRT y el ERP saliera del país, por lo cual Santucho estaba preparando su viaje, aunque él había votado en contra de su exilio forzoso. Esa mañana nosotros teníamos previsto una reunión con Montoneros y con la organización y con Poder Obrero, con el propósito de firmar un acuerdo de una organización que iba a coordinar las actividades de las tres, que se iba a llamar Organización para la Liberación Argentina. Y lamentablemente la reunión, lamentablemente para él, quiero decir, la reunión fracasó en ese día que tenían que reunirse, que era justo el día del asesinato, y no se pudo concretar esta unidad de las fuerzas guerrilleras. Fue producto de un trabajo de inteligencia del ejército. Ahí llegaron 4 personas en un auto, en un Dodge color verde 1500. Se bajaron 3 de ellos, al portero que estaba en la puerta, Daniel se llama el portero, dijeron que golpeara la puerta, que si preguntaban quién era, dijera soy Daniel, que era él, con el objetivo de que abriesen la puerta. Santucho intenta escapar, pero el balcón estaba enrejado, intenta tirarse del segundo piso y bueno, no, se produce un enfrentamiento y allí muere el capitán Leonetti. El ejército lleva casi muertos a Santucho y a Urteaga y no se sabe más de ellos, ¿no? El asesinato de Santucho es un golpe prácticamente definitivo contra el ERP, a pesar de lo cual los militantes de conducción que quedan logran armar un último operativo prácticamente, que consistió en colocar una carga explosiva en el sector militar del aeroparque donde despegaba el Tango 01 presidencial, donde viajaban a Bahía Blanca la plana mayor del gobierno. La carga explosiva estalla, pero salen todos ilesos, ¿no? Eso fue el operativo Gaviota, la última operación del ERP en Argentina. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos?
Hay de todo, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Mientras lanzaba una campaña de acción psicológica sobre la población, organizando reuniones entre Videla y los máximos referentes de la cultura y de la ciencia, el gobierno militar realizaba operaciones encubiertas en instituciones educativas de todo el país. Viola es el que, por ejemplo, diseña la operación de la represión a la cultura y es él el que le pone operativo Claridad. Que tenía fichado, tenía amplísimas listas negras, sobre todo los hacedores de la cultura, y directivas realmente increíbles con respecto a la educación, sobre todo de los chicos más chicos, ¿no? Como ser la prohibición de estudiar los vectores en matemática, porque la flecha hacia adelante implicaba progreso, progresismo, izquierda, comunismo. Bueno, era un razonamiento realmente esperpéntico. Hay una frase muy interesante del almirante Macera que dice que él entendió que hacía falta un golpe de Estado cuando se dio cuenta que la gente estaba reemplazando al confesor por el psicoanalista. El 16 de septiembre de 1976, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el ejército reprimió una manifestación de estudiantes secundarios, dando inicio a la Noche de los Lápices. Los militares siempre habían sospechado de los estudiantes. Para ellos los estudiantes eran una amenaza a mediano y largo plazo. La Noche de los Lápices es un episodio paradigmático de la dictadura para ver el nivel de crueldad, ¿no?, de los dictadores. Esto estuvo a cargo de dos comisarios de la policía bonaerense, el general Ramón Camps, su jefe, y el comisario Checolat, y se lanza una redada de secuestros de los estudiantes que luchaban por el boleto estudiantil secundario. Y sobreviven solamente dos de lo que fue el calvario que vivieron estos chicos, que fueron llevados en su mayoría al pozo de Banfield y al campo de concentración de Arana, donde fueron torturados salvajemente y finalmente asesinados, ¿no? A pesar de la sistemática violación de los derechos humanos y de la fractura interna entre las Fuerzas Armadas, la Junta Militar exhibía una imagen sólida ante los medios de comunicación. Había un punto en el cual casi implícitamente no se hablaba, que era de la confrontación entre guerrilleros y militares. Tampoco se tocaba la interna militar, era terreno prácticamente vedado. En lo demás no había ninguna clase de presión. Salvo la prensa que publicó la lista de los desaparecidos, rara vez hubo un gesto de independencia de los diarios. Yo no lo recuerdo, salvo Buenos Aires Herald, que fue impactante en la defensa de la democracia. Si quieren saber si yo fui impactante en la defensa de la democracia, digo que no. La prensa cómplice señalaba lo que había que hacer, ¿no? Hay un artículo famoso en la revista Gente que invitaba a la censura de libros de historia. Así que no es cierto lo que se dice que la prensa acompañó. En algunos casos indicó y fue por delante de la represión, lo cual es muy grave. Al cumplirse el primer aniversario del golpe de Estado, mientras los generales expulsaban del país a periodistas extranjeros y secuestraban o asesinaban a aquellos que no eran funcionales a la dictadura,